Bueno, se dice que los trastornos túbulos intersticiales se dividen en lo que es agudo, las formas agudas y las formas crónicas. En las formas agudas vamos a encontrar edema, polimorfonucleares, leucocitos polimorfonucleares en la zona cortical y medular, y necrosis de las células tubulares. Aquí, en las formas crónicas vamos a encontrar fibrosis intersticial, infiltrados mononucleares, atrofia y dilatación del túbulo. En la clínica tenemos que va a cursar con poliuria, con nicturia, con polidipsia. También está asociado a acidosis metabólica hiperclorémica. La orina es muy ácida, de un pH de 5.3 o menor. Esto es porque hay una reducción de la masa renal y eso hace una incapacidad para generar y secretar amoníaco. Hay pérdida de sal, ¿por qué? Porque hay dificultad de la reabsorción de sodio a nivel tubular. Por eso es como muy raro que haya hipertensión arterial. En cuestión del túbulo proximal va a haber un problema en lo que es la reabsorción, dando lugar a aminoaciduria, glucosuria, fosfaturia, uricosuria y bicarbonaturia, que sería lo que es la acidosis tubular tipo 2 o proximal, por el túbulo proximal. Y en conjunto estos defectos pueden dar lugar a un síndrome de Fanconi, que vamos a ver más adelante en el próximo capítulo. La proteinuria raramente excede los 2 gramos al día y son proteínas de bajo peso molecular, incluyendo la microglobulina. También puede haber reducción progresiva del filtrado glomerular porque se afecta el glomérulo y la microcirculación renal. Ya cuando es crónica, la evolución es muy lenta. Es como muy importante recordar que el daño tubulo intersticial puede dañar el glomérulo. Y esto, al dañarse el glomérulo, va a crear lo que es una hialinosis focal y segmentaria con proteinuria en rango nefrótico. Y bueno, como es el sedimento en la orina, vamos a encontrar que es piuria. En las formas crónicas, como ya dije, es un tamaño muy disminuido, el contorno de la corteza es muy irregular. Las características que orientan hacia un diagnóstico diferencial entre una lesión glomerular y una tubular sería prácticamente, si se daña el glomérulo vamos a tener oliguria, si se daña el túbulo vamos a tener poliuria, si se daña el glomérulo vamos a tener hematuria y cilindros hemáticos, si se daña el túbulo vamos a tener leucocituria y cilindros piúricos. El síndrome pierde sal es porque están dañados los túbulos, no el glomérulo. Y hipertensión arterial está dañado el glomérulo, no los túbulos. En la nefropatía por hipersensibilidad pueden ser distintas formas, son 3: nefritis tubulointersticial inmunoalérgica, vasculitis inmunoalérgica y tubulitis inmunoalérgica. La primera, que es nefritis tubulointersticial inmunoalérgica, es la más frecuente y es la más importante, que es responsable del 10 al 15% del fallo renal parenquimatoso. Y vasculitis inmunoalérgica se presenta como una vasculitis leucocitoclástica con púrpura palpable y puede o no afectar el riñón. Y la tubulitis inmunoalérgica es una necrosis tubular y con fallo renal agudo. Muchas veces no se puede distinguir entre y la necrosis tubular aguda, tóxica. En cuestión de la nefritis en túbulo intersticial aguda inmunoalérgica, tenemos que es una inflamación aguda del túbulo e intersticio. ¿Cuál es la causa? Uso de determinados fármacos. También puede ser cuando hay enfermedades metabólicas, inmunológicas, etc. Lo más frecuente es que sean fármacos como quinolonas, ampicilina, meticilina, cefalosporinas, rifampicina, AINE, etc. Y en infecciones tenemos brucela, campylobacter, E. coli, pero eso no viene mucho, generalmente dicen que son por medicamentos. En las alteraciones metabólicas tenemos que, estamos hablando de nefritis tubulointersticial aguda inmunoalérgica, que son nefropatías por hipersensibilidad. Puede haber una hipercalcemia aguda, hiperuricemia grave, puede estar asociada a enfermedades sistémicas como sarcoidosis, lupus, nefritis tubulointersticial asociada a IgG4, pero eso no lo veo muy relevante, pero es idiopática en el 5 a 10% y es por una nefropatía por anticuerpos antimembrana basal tubular, no glomerular. Que sería el síndrome de nefropatía intersticial y que va acompañado con uveitis. Y se produce en la patogenia una reacción inmunológica, te tragas el fármaco, tienes una reacción y la reacción va a depender de la dosis del fármaco.
¿Qué vas a ver en la anatomía patológica? Riñones aumentadas de tamaño, infiltración de polimorfonucleares. Acuérdense que estamos polimorfonucleares era de agudo y monocitos era de crónicos. Polimorfonucleares es ¿cómo se llama? Por la nefritis aguda, leucocitos, células plasmáticas y muchas veces eosinófilos. También puede haber edema intersticial. Se produce un fallo renal agudo, fracaso renal agudo. La hematuria es frecuente, se puede acompañar de proteinuria y piuria y se puede estar asociada a la tríada clásica. ¿Cuál es la tríada clásica? Fiebre, que te salga fiebre, con un exantema y con eosinofilia. Y pues, ¿qué más? También se puede referir el dolor lumbar. Bueno, en cuestión de diagnóstico es bueno revisar qué medicamentos está tomando el paciente y ver cuál es la causa. La eosinofilia plasmática y la eosinofiluria en el sedimento aparecen en el 80% de los casos y obviamente vamos a tener IgE elevado. En el tratamiento pues tiene que ser retirar el fármaco y pues prácticamente puedes usar también corticoides. ¿Qué más? Nada más. Bueno, ahora vamos con la siguiente, que es la nefritis intersticial crónica. Ya vimos la nefritis tubular intersticial aguda. En la crónica es porque son lesiones prolongadas sobre el intersticio y hay una atrofia tubular y fibrosis intersticial. Ya había dicho que todo lo crónico tiene que ver con atrofia, fibrosis o cosas así, esclerosis y todo eso. Bueno, aquí la nefritis intersticial crónica es por una atrofia tubular y fibrosis intersticial. Suele presentar una progresión lenta y no tiene mucha clínica, pero la causa más frecuente es farmacológica, como analgésicos, como AINES, litio. Exposición así como crónica a metales como plomo y mercurio. Si tienes mieloma, uropatía obstructiva o alteraciones metabólicas como hipercalcemia e hipocalemia. Y bueno, tenemos ahora nefropatía por analgésicos. Es muy frecuente, es la más frecuente en la mujer. Se asocia a pacientes que tienen dolores musculares o cefalea de larga evolución, entonces siempre se la pasan tomando AINES y abusan del AINES. El daño renal es dependiendo de la dosis, y algo muy patognomónico es la necrosis crónica de las papilas y te aparece el signo del anillo. Cuando te aparece el signo del anillo es muy patognomónico de necrosis papilar cuando haces una pielografía intravenosa. Y bueno, característicamente en la nefropatía por analgésicos hay piuria con cultivos negativos. Se puede asociar a gastritis o úlcera, obviamente, porque pues estás tragando mucho AINES, entonces te puede salir una úlcera o gastritis. En la nefropatía por ácido úrico tenemos igual dos formas, aguda y crónica. La aguda es porque hay una superproducción de ácido úrico y se da en pacientes con procesos linfoproliferativos o mieloproliferativos, sobre todo cuando son tratados con citotóxicos o se debe un aumento del ácido úrico depositado. Y se debe un aumento del ácido úrico depositado en los túbulos. Hay tanto ácido que no tiene dónde ponerlo que lo mete a los túbulos. Y eso es una forma de necrosis tubular aguda. Clínicamente vamos a tener oliguria, hematuria. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Tomando un chingo de líquidos, alopurinol. Si estamos hablando de ácido úrico, pues nos vamos a alopurinol. Y alcalinización de la orina para que no llegue al nivel intratubular. Si a pesar de estas medidas se desarrolla un fracaso renal oligúrico, pues entonces ya estarías viendo si no haces una hemodiálisis. En la crónica, que es nefropatía intersticial crónica gotosa, que ya pues, sería como algo de gota, tipo cuando tienes un pseudo gota y gota, aquí ahora sería nefropatía intersticial crónica gotosa. Hay depósitos de cristales de ácido úrico y sales de urato monosódico en el parénquima renal. La insuficiencia renal va pues progresiva pero lenta, y a diferencia de otros trastornos intersticiales, aquí sí es frecuente el HTA, o sea, hipertensión arterial. Histológicamente pues tenemos fibrosis intersticial, infiltrados de linfocitos, células gigantes de cuerpo extraño. Y en las arteriolas renales pues suele haber cambios degenerativos por la hipertensión arterial. En la nefropatía hipercalcémica tenemos que la primera lesión producida por la hipercalcemia es un